Dos cardenales, dos figuras en lo alto de la Iglesia, dos hombres que entraron en el corazón de uno de los misterios más inquietantes del catolicismo moderno, el tercer secreto de Fátima. Pero lo que vieron, y lo que solo insinuaron, no fue una simple visión apocalíptica. No solo habló de persecuciones o de ciudades arruinadas. Fue una advertencia, una acusación, un mensaje destinado a quemar las manos de cualquiera que lo lea y poner en crisis todo el marco de la nueva Iglesia postconciliar. Cuando el Vaticano, en el año 2000, decidió publicar el tercer secreto, lo hizo con el tono de quien presenta una parábola simbólica al pueblo. Un obispo vestido de blanco, sierras, soldados, mártires, un paisaje de un cuadro flamenco, críptico e inofensivo. Pero aquellos que tienen fe, los verdaderos, los que excavan y buscan, han olido algo raro. ¿Por qué no hay ni una sola palabra de Nuestra Señora? ¿Por qué no se hace referencia a los dramas que han abrumado la doctrina durante décadas? ¿Por qué ignorar lo que figuras dentro de la curia, como el cardenal Mario Luigi Ciappi, ya habían afirmado, que el tercer secreto hablaba de la gran apostasía en la Iglesia, que se habría originado justo en la cima? Esto ya no es solo un misterio, es una omisión deliberada, es un acto de encubrimiento eclesiástico. Y quizá hoy por fin podamos decirlo, no fue solo una profecía, fue un diagnóstico. La enfermedad ya estaba en marcha, y la voz del cielo fue silenciada en nombre de la prudencia diplomática. En una época en la que la Iglesia se inclinaba ante los compromisos, dos hombres se mantuvieron firmes, dos figuras hoy casi olvidadas, pero que fueron los custodios de uno de los secretos más explosivos de la historia del cristianismo: el cardenal Alfredo Ottaviani y el cardenal Mario Luigi Ciappi. Ottaviani era el guardián de la doctrina, el prefecto del Santo Oficio, no un nostálgico de la tradición, sino el garante de la fe, elegido para proteger al rebaño de los errores que ya penetraban en las filas eclesiásticas. Fue uno de los primeros en leer el tercer secreto. No hizo comentarios públicos al respecto, pero dejó clara una cosa: el contenido solo sería comprensible después de 1960. ¿Por qué 1960? ¿Qué habría sucedido desde entonces para justificar semejante fecha de caducidad? El Concilio Vaticano II aún no había comenzado, pero los preparativos ya estaban en marcha. El aire en el Vaticano se estaba volviendo más pesado. Las corrientes modernistas, mantenidas durante mucho tiempo al margen, comenzaban a ganar terreno. Y mientras todo esto ocurría, Juan XXIII abrió el sobre secreto y lo volvió a cerrar. Dijo que entendía perfectamente lo que estaba escrito. Aún así, eligió el silencio, no porque no creyera en ello, sino porque lo que contenía, se dice, habría deslegitimado el nuevo rumbo que la Iglesia se disponía a tomar. El contenido era una mina bajo los cimientos del proyecto conciliar que se estaba preparando. Una acusación demasiado directa, un peligro para la nueva primavera de la Iglesia. Mario Luigi Ciappi, teólogo personal de 5 papas, fue más allá. Él rompió el silencio. Dijo claramente que el tercer secreto hablaba de apostasía y que ésta comenzaría en lo más alto de la propia Iglesia. Palabras tan pesadas como rocas, palabras que hoy nadie se atreve a citar en las sacristías de las parroquias modernistas. ¿Por qué? Porque cuestionan la narrativa tranquilizadora, ecuménica y actualizada que ha suplantado la voz profética de la Virgen. Ciappi y Ottaviani no fueron ni visionarios ni apocalípticos. Fueron testigos lúcidos, inmersos en el corazón palpitante de la curia, y sabían bien que la crisis que nos agobiaría no vendría de fuera, sino de dentro. Apostasía.
una palabra que ya no se pronuncia en los silenciosos pasillos del Vaticano. Demasiado incómodo. Muy cierto. Sin embargo, según el cardenal Chiappi, esa era precisamente la palabra clave del tercer secreto de Fátima. Una alusión demasiado explícita para hacerla pública sin consecuencias. Porque no estábamos hablando de cualquier traición. Se habló de una rebelión interna que habría tenido su origen en lo más alto de la propia Iglesia. Una acusación devastadora, no contra una herejía marginal, pero contra una transformación sistémica, guiada desde arriba, que habría llevado al abandono de la verdadera fe. ¿Y qué vemos hoy? Obispos que bendicen uniones que la Escritura condena, cardenales que niegan verdades dogmáticas, papas que callan allí donde la tradición clama, y un pueblo confundido, cansado, desorientado. Tal como lo había profetizado Sor Lucía, hablando de una desorientación diabólica que afectaría no solo a los fieles, sino también a los pastores e incluso a los líderes. Y si esto es verdaderamente lo que anunció el secreto, entonces ya no estamos en el tiempo de espera, estamos en el tiempo del cumplimiento. El propio Malachi Martin, jesuita, lingüista, hombre de la curia y lector, también el mismo, del verdadero tercer secreto, habló sin rodeos. Es infinitamente peor que cualquier escenario apocalíptico imaginable. No guerras, no desastres naturales, pero la ruina interna de la Iglesia, el abandono de la verdad, la seducción del error disfrazada de misericordia. Y si la apostasía realmente comenzó desde arriba, ¿qué pasó con el rebaño? ¿Cuántos tienen aún hoy la fuerza de alzar la voz o simplemente de distinguir la ortodoxia del engaño? ¿Cuántos, viendo el altar desfigurado y la doctrina vaciada, reconocen el olor del escándalo que ya se anunciaba en Cova da Iria? El tercer secreto no era una amenaza para el mundo, fue una advertencia para la Iglesia. Y fue ignorado, porque si se hubiera aceptado, solo habría tenido una consecuencia: la rendición o la purificación. Entonces, el cielo fue preciso. Rusia debía ser consagrada al corazón inmaculado por todos los obispos unidos al Papa, y Rusia debía ser nombrada explícitamente. ¿Pero esto ha sucedido alguna vez? El Vaticano dice que sí, pero los frutos prometidos, una verdadera era de paz, nunca se han visto. Al contrario, guerras, revoluciones culturales, caos moral. Una señal de que la consagración, si alguna vez tuvo lugar, no cumplió con las peticiones del cielo. ¿Por qué? Quizás para no ofender a Moscú, o tal vez porque alguien ya no creía verdaderamente en la voz de la Virgen. El cardenal Ottaviani lo sabía. Cambiar la misa significaba cambiar la fe. La reforma litúrgica no fue una simple actualización, sino el inicio del vaciamiento doctrinal. Abandonar el latín, el silencio, el sacrificio para poner al hombre y a la comunidad en el centro, abrió el camino a una iglesia que ya no habla de pecado, de infierno, de salvación. Ottaviani intentó frenar la deriva, pero fue silenciado. La crisis de la liturgia fue el primer acto de la apostasía. El altar fue el campo de batalla en el que la gente comenzó a negar, en la práctica, lo que profesaba con palabras. El tercer secreto hablaba de apostasía desde arriba. Lo leyeron, lo entendieron y prefirieron permanecer en silencio. No por precaución, sino por conveniencia. Así, la confusión se convirtió en la norma y la verdad quedó dejada de lado. Hoy vemos los frutos de ese silencio: doctrina negada, liturgia vaciada, fieles perdidos. Nuestra Señora había advertido, pero la voz del cielo fue acallada. Solo nos queda preguntarnos: ¿si quienes debían hablar han permanecido en silencio?
¿quién defenderá la fe? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.